tiene que estar bien ajustada al perímetro del cuerpo. Sigo. En este caso, responde a los requisitos que pedimos, es una polilínea cerrada, configurada por segmentos, pero la pregunta sería, bueno, si este muchacho cuando levanta las manos tiene las manos a la misma altura de la cabeza, le cortaron los brazos a la mitad. Porque si ustedes levantan las manos y se miden dónde le llegan las manos con respecto a su cabeza, son los codos los que llegan a la altura de la cabeza. Entonces, si nosotros les pedimos que estudien su cuerpo, no hay que saber dibujar personitas, hombres, mujeres, perritos, vaquitas o niñes exactamente igual. Inclusive a mí me cuesta, por ejemplo, hasta el día de hoy dibujar personitas con la mano, es decir, hacer croquis, pero por lo menos respeto las proporciones. Si estoy haciendo un brazo que llega a la misma altura que la cabeza, salvo que le hayan amputado los brazos, no entendí la parte anterior. Este caso de otra alumna, acá tenemos una curva, bueno, no la voy a dibujar, pero tiene la curva abierta, le diría casi cerrada esta curva, porque si van a dejar abierto solo esa partecita, queda demasiado escueta la apertura. Entonces, pero no va ahí la pregunta es, si esta persona que está arrodillada, escondiéndose, acostada, tiene la opción de ocupar este espacio y llegaría acá arriba, o por qué hace esto, qué va a ocurrir acá, qué va a pasar acá, ¿será otro lugar para que otra persona se acueste? Y después ya vamos a estudiar cómo vamos a hacer para que esto después tampoco se caiga. O sea, que no se nos caiga al piso, o que no se venga abajo si es que alguien se acuesta acá, que es lo que vamos a lanzar hoy. Todo esto responde a los parámetros que dimos fijos. Aquellos que trabajen con secciones cerradas van a trabajar con secciones cerradas, aquellos que trabajen con secciones abiertas, con secciones abiertas, aquellos que trabajen con curvas, todas con curvas, o con polilíneas o polígonos geométricos con segmentos. Entonces la etapa que viene ahora es que ustedes van a empezar vamos a decir, porque es opcional, a trabajar de manera análoga, es decir, van a dibujar o cortar las secciones, los que quieran trabajar a mano, y los que quieran trabajar, además, o solamente en lo digital, vamos a seguir con la parte de la instrumentalidad de SketchUp, que es lo que veníamos trabajando la clase pasada, y hoy vamos a tener una segunda clase. Entonces, los que trabajan en la virtualidad van a trabajar en SketchUp, los que trabajan en lo análogo, en su bitácora o en la maqueta de cartón, que vamos a empezar a configurar estas secciones. Estas secciones que ustedes dibujaron en las hojitas A6, que quizás, además, porque muchos enviaron dibujando con lápiz, requieren que ustedes ahora le den espesor. Y darle espesor, que este espesor, les va a permitir luego calcarlas y recortarlas y transferirlas a otro material, es decir, de un papel a un cartón. Los que estemos en la virtualidad no vamos a lidiar con estas cosas, pero sí es importante ver esa transferencia. Del cartón con la trincheta del papel hacia el cartón. Y en lo digital empezaremos a trabajar con lo que se llama offset o paralela para darle espesor a las secciones. Yo voy a ir comentando las dos partes, la virtualidad, el instrumento virtual y el instrumento análogo. Entonces, ¿cuál es el paso que hoy le vamos a pedir? Porque le vamos a pedir dos cosas para el martes, que ahora tienen más tiempo. Ustedes tienen sus hojitas A6. Hoy van a corregir con sus docentes si son pertinentes, si algunas les va a traer problemas, si tienen algún error, si no cumplieron con algunos requisitos. Pero van a transferir ahora del papel al cartón las secciones con espesor. Ahí el docente después le va a dar algunas recomendaciones. Y los que trabajemos la virtualidad vamos a darle espesor a las curvas o a las polilíneas. Entonces, de lo bidimensional vamos a pasar a lo tridimensional. Y acá, por favor, viene la segunda parte, y les pido que presten mucha atención porque es algo nuevo. Hasta ahora más o menos es lo que veníamos trabajando.
¿Qué quiere decir que nosotros estamos en lo bidimensional y vamos a pasar a lo tridimensional? Que de tener algo en una hoja, en un cartón, algo plano, ahora vamos a realizar una secuencia que nos va a permitir recorrer lo que vayamos organizando y diagramando en el espacio ahora con altura o con profundidad, con la dimensión Z, que sería la tercera dimensión. Por ende, de trabajar con secciones, ahora vamos a pasar a trabajar con un recorrido, es decir, vamos a ordenar las secciones en el espacio, las vamos a distanciar unas de otras, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a distanciarlas? Vamos a esos genes, o ese gen, distribuirlos y diagramarlos a través de una directriz. Esperen que dejé la gata afuera y me está gritando. Bien. Sigo, disculpen. Entonces, las generatrices son las secciones, es decir, son estas curvas o estos polígonos que ahora, organizadas en el espacio, van a tener, a través de una distancia, una secuencia, un orden, y vamos a poder recorrer ahora el objeto tridimensional, que antes era bidimensional. ¿Y cómo vamos a organizar las secciones? Existen un montón de maneras, pero sí vamos a utilizar una directriz. ¿Qué es una directriz? Y acá, hoy me tomé el trabajo de hacer unos esquemas, que por ejemplo, vamos a arrancar de cero desde lo que es la geometría nuevamente descriptiva. ¿Esto qué es? Un punto. Un punto, como hablábamos la otra vez, tiene una coordenada un punto tiene una coordenada X, Y Z. Porque nosotros como seres humanos, lamentablemente nuestras capacidades nos permiten solamente reconocer 3 dimensiones, 4 si vemos el tiempo, pero el tiempo no lo podemos controlar. Entonces, las 3 dimensiones que podemos percibir y ejecutar son las coordenadas X, Y, Z. Esto es un punto, es decir, necesita como mínimo 3 datos, 3 números para saber su posición en el espacio. Hasta, por ejemplo, los satélites en el espacio responden a coordenadas, números, que envía una computadora aquí en la Tierra. ¿Cómo llegó el satélite que le sacó fotos a Plutón hace poco? Que está a millones de años luz y demoró varios años en llegar y varios años en enviar fotografías. Funciona con ecuaciones matemáticas que establecen referencias en el espacio. Cuando un punto se traslada en el espacio genera una línea, entonces por ende tenemos un segmento. Este segmento tiene la característica de tener una longitud, lo que en matemáticas llamamos L. Perdón, ahí está, L, una longitud. Si esa línea le trazamos un caminito, le trazamos una guía para que se desplace en el espacio, esa guía se va a llamar directriz y la línea es la generatriz. ¿La generatriz de qué? Y la directriz que va a servir para generar ¿qué? Esto, un cono, por ejemplo. Este cono es la traslación en el espacio a través de una directriz, que es un círculo, de una curva con un punto fijo, que es el vértice superior, y un punto que se desplaza a través de una directriz, que es el inferior. ¿Sigo? Entonces nosotros tenemos nuestras secciones, que ahora a las 6 secciones, 8 secciones, 7 secciones, 10, si el docente a cargo nos lo permite y ve que va a generar y va a potenciar nuestra propuesta, las vamos a ordenar en el espacio con un distanciamiento. ¿Pero a través de qué? De una directriz, de un camino que puede ser de distintas maneras y tener distintas configuraciones. Y me tomé el atrevimiento de hacer otro esquema, que ahora les paso a explicar, de la cantidad o las maneras que pueden ustedes generar una directriz.
Este pasa a ser el gen. Por ejemplo, una de las secciones que ustedes están trabajando. ¿Por qué puse este iconito que está acá? Porque este iconito marca los ejes X, y Z en el espacio. Y este es el gen. En este caso un triángulo. Elegí una figura bastante sencilla. Miren esto. Este triángulo se puede desplazar en el espacio. Y esa espacialidad, ese caminito que ustedes van a discernir y van a definir, puede ser, por ejemplo, recto, puede ser recto pero inclinado, puede ser recto pero compuesto por dos segmentos quebrados o más, y puede ser curvo. Entonces mire lo que ocurre. Cuando la traslación espacial, que hoy para los que trabajemos en lo digital, vamos a ver lo que es un loft, es decir, una transición, el desplazamiento en el espacio de un gen a través de una directriz establece o desarrolla o genera superficies, que son estas grises que están acá. ¿Qué es una superficie? En arquitectura, en primer año la llamamos envolventes. ¿Qué es un envolvente? Es la piel que va a tener nuestro proyecto y que va a contener, va a envolver la estructura, que son nuestras secciones. Esa es la clase que viene. Por hoy vamos a hablar de directriz, pero ya les voy comentando estas cosas. ¿Y qué es esto que aparece ahora? Esto que aparece ahora es, ¿qué ocurre si vamos a un proceso inverso? Ese sería otro ejercicio de secciones apropiables, pero con fabricación diferente, en el cual descompondríamos una superficie a través de intersección de planos. Ustedes ya trabajaron con esto en sistema de representación, y hallaríamos la estructura interna secundaria o primaria, que vamos a hablar de eso la clase que viene. Entonces, para los que trabajen análogo, en esta directriz van a construir sus secciones utilizando pegamento, trincheta, escuadra, y su bitácora y cartón. Para los que trabajemos en digital, vamos a imprimir, vamos a trabajar en la computadora y quizás hasta podamos cortar láser o imprimir en 3D después nuestra maqueta. Entonces, hoy lo que importa es ordenar en el espacio las distintas secciones para luego, en la próxima clase, el martes, la semana que viene, vamos a hablar de esto. ¿Qué es lo estructural? ¿Qué es la envolvente? Ahora, hoy vamos a hablar, y tiene que quedar claro, las secciones bidimensionales distribuidas en el espacio con un distanciamiento entre sí, que puede ser regular o irregular, y que al mismo tiempo va a determinar un recorrido. Esto de la distribución y la diagramación y la ubicación en el espacio de las secciones, en matemáticas se llama combinatoria o factorial, o las dos cosas, dependiendo si se combinan o no. Y acá vemos algunos de sus compañeros, años anteriores, haciendo este ejercicio en la Facu, en los tableros de la Facu. Y acá vemos, por ejemplo, una compañera que hizo bien el ejercicio de tener las secciones. Hay una directriz y organizó a través de una directriz curva abierta las secciones, pero le corregimos luego que el espesor y el material, que es papel, que había seleccionado, no le favorecía para luego pegar en una base, o colgar, o vincular, y que tenga rigidez las partes. Acá ven otras aproximaciones de otros compañeros y compañeras, que esas secciones, en este caso bastante sencillas, las del triángulo, pero están distribuidas a través de una directriz curva, o como el caso de las de Joel, que es bastante sencillo, a través de una directriz recta en el espacio. Y fíjense cómo solamente ubicando en el espacio las secciones, y por ejemplo acá Joel se ve que no quiso distanciarlas de diferente manera, prácticamente están todas con, vamos a llamar a esto X, o bueno, para no confundir A, vamos a llamar módulo A. El módulo A se repite siempre y no cambia. En cambio aquí sí podemos ver que hay distintos módulos de distanciamiento. B, acá este puede ser A, este puede ser C, este puede ser D, porque son distintas las distancias entre gen y gen. Y vamos a esto. Miren estos dos ejercicios que realmente tuvieron mucho trabajo, pero nosotros todavía no queremos saber qué ocurrió acá, pero sí podemos entender a la altura que nos encontramos que estas son las secciones curvas
y que están distribuidas a través de una directriz recta, pero en vertical, no acostada en el piso. Y en este caso también tenemos secciones cerradas curvas, pero tenemos una directriz curva apoyada en el piso. Miren la cantidad de posibilidades que tenemos. Entonces, a partir de ahora, como estamos hablando de un recorrido, vamos a aplicar el concepto y vamos a incorporar el concepto del terreno, del ambiente y el dónde. Y nos preguntaremos si esa directriz está apoyada en el piso o esa directriz, ese caminito, ese recorrido está en un terreno montañoso o empieza a generar distintas circunstancias, un lugar ficticio que por ahora ustedes van a crear en su imaginación y lo van a trasladar a su bitácora o en la computadora, y cómo van a organizar en el espacio las secciones. Esas secciones pueden estar apoyadas en el piso, a través de una directriz curva o recta. Esas generatrices pueden estar flotando, quizá el día de mañana en el agua, o podrán estar volando, o sostenidas, o vinculadas a algún objeto que ya veremos luego cuando hablemos del terreno. Y acá les dejo solamente abierto para la clase que viene. Si vemos este último esquema que les estoy planteando acá, que hay dos cosas que a ustedes quizás les llamen la atención y digan, pero esto no lo vimos todavía. Bueno, la envolvente, que vamos a trabajar algo hoy en lo de virtual, y si no ya la clase que viene también desde el teórico, y algo que aparece acá que quizás les llame la atención, que son estas cositas, que van a ser los rigidizadores o vinculadores o estructura secundaria para generar la propuesta. Ya vamos a hablar de lo que se trata, estructura y envolvente en su momento. Nada más. Esperen que voy a dejar de compartir pantalla. La idea es que ahora haya una ronda de preguntas, dudas, consultas de lo que se acaba de explicar, que es directriz, transición, traslación en el espacio. Una vez